Esta historia puede cambiar la forma en que vemos la paz. Hola a todos. Bienvenidos a otra nueva emisión del Día con el Ambiente, el espacio donde entendemos el territorio, escuchamos a los protagonistas y hablamos de las acciones que están transformando nuestras comunidades. Hoy tenemos un tema que conecta con el medio ambiente, con la memoria y con la construcción de paz. Un tema urgente, humano y profundamente necesario. Tenemos un invitado muy especial, Carlos Castaño. Bienvenido a nuestros micrófonos. Hola, un saludo muy especial para todos y todas. Muy agradecido y contento de estar aquí compartiendo este proyecto que ya venimos trabajando hace más de 9 meses y que lo que buscamos precisamente es eso, empezar a fortalecer nuestras relaciones comunitarias, nuestras relaciones con la vida y como nosotros decimos, hacer las paces en plural, porque es las paces con la memoria, con el medio ambiente, con el vecino, ¿cierto? Tantos procesos que tenemos que empezar a construir de relaciones mucho más cercanas. Bueno, en el marco del comunicado PANNC, para las paces, queremos comprender cómo el cuidado del ambiente, la defensa de los territorios y la participación comunitaria son pilares para construir un país más justo, sostenible y en paz. Primero que todo, Carlos, cuéntenos quién es usted. Bueno, yo soy docente, investigador de la Universidad de San Buenaventura, director del proyecto de PANC para las Paces, un proyecto que hicimos de manera colaborativa entre la Federación Comunal, el Jardín Botánico del Quindío, la empresa Agrocolombia, que lleva más de 20 años fortaleciendo a los pequeños productores, y el SENA. Esta articulación entre las 5 instituciones fue lo que dio resultado a PANC para las Paces, a través de la conversación, a través de saber cuáles eran las necesidades, los propósitos, los sueños de las comunidades asociadas a los organismos de acción comunal. Y bueno, surgió este proyecto que, como les decía, ya va a cumplir casi un año de estar trabajando en él y que ha tenido una vinculación increíble de parte de la comunidad, de parte de los científicos, de los investigadores, de los docentes, que por supuesto pues han hecho un diálogo de saberes y una construcción de territorio muy valiosa. Bueno, nos centramos en materia desde la introducción, es así. ¿Qué problemáticas ambientales aborda el documento? Bueno, PANC para las Paces y estas letras que tú resaltabas ahora, pues hacen alusión a las plantas alimenticias nativas no convencionales. Entonces es un asunto que primero pues va hacia la memoria, hacia el rescate de esas plantas, de esa alimentación que tenían nuestros abuelos, nuestras abuelas, las tías, ¿cierto? Que siempre le evocan a uno ese primer hogar, esa primera casa, esa casa de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Eso es lo que busca precisamente el proyecto, rescatar esas memorias de una alimentación que hemos perdido, ¿cierto? Por un sistema alimentario que pues, ha priorizado otros alimentos ultraprocesados, las grandes productoras de alimentos, y eso pues también ha incidido, ha tenido un impacto ambiental muy potente, ¿cierto? Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, los monocultivos, que era una de las problemáticas que también abordábamos en nuestro proyecto de investigación, ¿cierto? Cómo ha afectado también esa pérdida de la biodiversidad en el ecosistema y pues el rescate de estas plantas que, como les decía, hacía parte de nuestros patios, de nuestras pequeñas parcelas, de nuestras comunidades rurales, porque eso ha sido uno de los hallazgos más valiosos que hemos tenido en estos meses del proyecto, y es darnos cuenta que nuestras comunidades rurales son la memoria viva de esta alimentación que ya
en las zonas urbanas no vemos, ¿cierto? Hablar, por ejemplo, con los estudiantes del chachafruto siempre preguntan, ve, ¿qué es eso? ¿Cierto? ¿Qué es eso de chachafruto? Hace poco, ahí este momento llevamos unos chachafrutos porque íbamos a preparar un arequipe de chachafruto y todas las personas nos preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que llevan ahí? Entonces es volver también a traer una alimentación que perdimos, que no se priorizó en este sistema industrializado de la alimentación y que me parece que es importante pues volver a ellos como un acto de memoria, pero también como un acto de cuidado de nuestras plantas nativas, ¿cierto? Entonces ahí también la importancia y el énfasis que hacemos en las punk, ¿cierto? En nuestras plantas nativas, las plantas que pues definitivamente también queremos que vuelvan a estar en nuestra mesa, en nuestra alimentación y en nuestro cuidado. Bueno, cuéntenos qué es pan. ¿Qué significa eso? Bueno, PANC, plantas alimenticias nativas no convencionales, ¿cierto? Son esas plantas que no encontramos en los supermercados, que no encontramos en las grandes plataformas, que sí encontramos en nuestros patios, en nuestras pequeñas parcelas, pero que ya no es fácil, ¿cierto? No es fácil encontrarse, ir a un restaurante y decir, bueno, quisiera un chachafruto sudado, ¿cierto? Son platos que ya definitivamente pues no encontramos, ¿cierto? Y que también pues es importante resaltar, pues cuando hablamos de esto de lo nativo, pues este acompañamiento que tiene el jardín botánico, unos procesos maravillosos de preservar la biodiversidad y cómo a través de estas plantas pues también ampliamos eso, volvemos a recuperar nuestra biodiversidad y volvemos a tener unas plantas que pues han ido desapareciendo. Entonces cuando hablamos de PAN es que ya no están en ese sistema agroalimentario y que pues digamos no hacen parte de la cotidianidad de muchas pues comunidades, sobre todo urbanas, ¿cierto? Grupos sociales, pero que definitivamente sí, y lo importante es que todavía están vivas en nuestras comunidades rurales. ¿Qué momentos han marcado su vida para dedicarse a la protección del ambiente y de las comunidades? Cuéntenos. Bueno, esto es un trayecto largo, lo voy a resumir. Nosotros, pues, dentro de los procesos de investigación, yo que he sido formado disciplinarmente como arquitecto, siempre tuve ahí como algunas tensiones, ¿cierto? Incomodidades en mi disciplina por una mirada que precisamente en muchos casos atenta contra el medio ambiente, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer intervenciones que muchas veces pues incluso no están relacionadas con las necesidades reales de unas comunidades y allí inicia pues todo este acercamiento al tema comunitario, ¿cierto? Empezar a priorizar la conversación, cuáles son esas necesidades reales que se pueden tener en nuestro entorno habitable, en nuestro territorio, y pues definitivamente ahí el medio ambiente pues tiene un protagonismo importante porque pues esa relación vida, ¿cierto? Comunidad, vida, otras especies pues marcan también precisamente la apuesta que tenemos para un cohabitar pues mucho más consciente, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a entrar la duda por estos temas ecosistémicos y pues a permear también esa visión que se tiene de que habitamos solo las personas, los seres humanos, sino que nosotros estamos cohabitando con una serie de organismos, especies, otros sistemas, ¿cierto? Que configuran pues esta casa común y que también esto marca mucho pues el proyecto de PANC para las paces. Sí, ¿cómo se conecta todo esto que nos cuentas con la construcción de paz territorial? Bueno, a nosotros nos gusta hablar mucho de paces, ¿cierto? Entendiendo de que no es un solo camino al que llego, ¿cierto? Es un proceso constante que se debe generar a partir del diálogo, pero son diálogos además que se dan en la cotidianidad. Entonces, para nosotros este proyecto, que pues tenía que ver con unos espacios comunitarios, unas huertas comunitarias, pues son espacios donde precisamente se promueve ese diálogo, ¿cierto? Donde me puedo encontrar con el vecino, me reconozco con esa persona
que aunque cercana, muchas veces en los afanes de la cotidianidad, pues no tenemos tiempo para conversar, para saber quién es. Entonces, esa es precisamente la apuesta, ¿cierto? Cómo a través de los espacios comunitarios, en este caso, las huertas demostrativas y comunitarias que tienen que ver con las plantas alimenticias, pues se están generando unas espacialidades que permiten esas conversaciones, retomar esas conversaciones. Y quiero traer unas de las palabras que nos hemos encontrado en este camino, particularmente con la vereda de Puente de Tabla en Pijao, donde nos mencionaban, claro, es una de las primeras juntas de acción comunal que tiene el municipio, pero nos decían que se había vuelto pues como una actividad muy operativa, ¿cierto? Como nos reunimos, hay unas decisiones pues que abordar, tenemos que hacer unos documentos, unas actas, pero digamos que hacía falta unos procesos comunes, ¿cierto? Un proyecto compartido, un propósito común que los volviera a unir, ¿cierto? Y ahí es donde, y son unas palabras que a nosotros pues nos llena mucho en este proyecto, nos dicen, este proyecto de Punk para las Paces nos ha permitido tener un propósito común nuevamente, reunirnos, conversar sobre temas tan prioritarios como nuestra alimentación, como la huerta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la huerta? ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo va a hacer esa gobernanza de ese espacio, ¿cierto? ¿Cómo vamos a comercializar los productos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, empezar a generar nuevas conversaciones sobre lo valioso, sobre lo importante, algo tan importante como nuestra alimentación y lo que estamos llevando a nuestra mesa. Entonces ahí es donde vemos la construcción de paz, ¿cierto? En ese encuentro con el vecino, pero también lo decía ahora, en ese encuentro con las memorias de una alimentación que hemos perdido, que el sistema actual no nos ha permitido conocer. Una construcción de paces también con el territorio, porque estamos hablando de nuestras plantas nativas. Entonces, digamos que hay unas miradas múltiples a la paz y por eso le hablamos en plurales. Incluso el proyecto que aborda o se ha gestado en 3 territorios, que es Salento, Génova y Pijao, pues también cómo las diferentes comunidades abordan este proceso, ¿cierto? Es muy diferente lo que ha sido una huerta en Génova, por ejemplo, en la Topacia, a lo que ha sido una huerta en Palestina, en Salento, ¿cierto? Los procesos han sido diferentes, la manera de relacionarnos, entonces ahí también nos interesa mucho hablar en plural, ¿cierto? Porque no ha sido el mismo proceso y ver la paz no como ese lugar al que hay que llegar, sino como ese debate que tenemos que hacer todos los días, ¿cierto? Esa intención de un bienestar, de una relación cercana con el otro, con los otros, que se debe dar constantemente. ¿Cómo ha sido la respuesta de esas comunidades a esta iniciativa? Bueno, yo siempre digo, esto de la respuesta es una respuesta común, ¿cierto? Porque el proyecto no fue pensado en un escritorio para llevárselo a las comunidades, sino que fue siempre a partir de las mesas de diálogo. Entonces, todo ha sido un ejercicio muy colaborativo, de todos vincularnos con el proyecto, de todos sentirnos también atravesados, afectados por lo que pasa con este proyecto. Y ahí, pues definitivamente eso es lo que podría decir que es el mejor resultado de este ejercicio. La vinculación, cómo las personas, es un ejercicio que cuando acude a la memoria también es muy emocional, ¿cierto? Entonces, cómo las personas nos dicen, no, recuerdo mucho la sidra, como la preparaba mi abuela y nos hacía un dulce, lo calaba de esta manera, el bore, ¿cierto? Siempre nos mencionan, ve, el bore, yo recuerdo que mi tía lo ponía a secar al sol, entonces ese era uno de los procesos para transformar, entonces siempre evoca mucho a la memoria y eso es muy bello, ¿cierto? Porque finalmente la gente siente una conexión muy profunda con estas plantas que se ha perdido, pero que sentimos que se están dando pasitos para recuperar. Y los niños, que también, los niños y las niñas que también han sido unos actores clave en este proyecto, porque lo que buscamos es esa integración generacional donde pues también nuestra niñez sea garante de la sostenibilidad de estas plantas, ¿cierto? Entonces, eso ha sido muy bello porque volver a la huerta con ellos, que ellos se conecten, siembren,
que podamos hablar sobre estas plantas, que algunos las conocen porque también en su casa todavía los preparan, y poder conversar de esas experiencias que tienen los niños, ese diálogo intergeneracional ha sido muy potente. Entonces hemos podido hacer algunas siembras colectivas con escuelas rurales y ese ha sido también uno de los momentos, yo diría, más emocionantes del proyecto, ¿cierto? Es de podernos encontrar varias generaciones alrededor de la huerta, todos poder aprender de manera conjunta, ¿cierto? Porque los niños también nos han enseñado mucho sobre estas plantas y poder pues tener conversaciones comunes. ¿Hay alguna historia que lo haya tocado? Bueno, hay varias, pero siempre recuerdo mucho, y lo mencionaba ahora en Puente Tabla, en un momento en el que tuvimos incluso la presencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son quienes han sido pues los financiadores de este proyecto. Hicimos un círculo de palabra y para mí fue muy emocionante poder escuchar las palabras de las sabedoras de este territorio, donde hablaban de la importancia de este ejercicio, ¿cierto? Como un ejercicio que volvía a poner en diálogo conversaciones que hace mucho pues no se tienen sobre este tipo de plantas, donde también nos mencionan la importancia de el acompañamiento institucional para las comunidades rurales, ¿cierto? Hay una frase que me dejó muy marcado y decía, bueno, las comunidades rurales no piden regalado nada, simplemente es el acompañamiento, el trabajar también de manera conjunta. Y para mí pues eso fue muy potente porque está muy conectado con la intención de este proyecto y es esas conversaciones, esas colaboraciones, esos ejercicios de co-creación, ¿cierto? Dentro del proyecto y el equipo pues que está en la universidad siempre mencionamos esto es un proceso que está puesto a la incertidumbre porque cuando tenemos una conversación pues debe haber la apertura, la flexibilidad para transformar ese proceso, ¿cierto? Para tener nuevos resultados. Y eso ha sido también parte de lo que el proyecto ha permitido, ¿cierto? Encontrar nuevas posibilidades en esos encuentros con cada una de las comunidades y de las 12 huertas que estamos gestando. ¿Cuándo comenzaron? ¿En qué etapa van del proyecto? ¿Cuánto más o menos se demora este proyecto en ser viable en un territorio y que diga uno, bueno, dieron resultados, son sus frutos? Porque uno siembra algo y siempre se demora un poquito, no es tan rápido. Bueno, en este momento estamos entrando en el tercer momento del proyecto, que es el que tiene que ver ya, pues es la etapa final, es la que tiene que ver más con estos procesos de, bueno, qué ha generado estos espacios que hemos logrado con este ejercicio de las huertas comunitarias y cómo eso ha contribuido a la construcción de paz. Iniciamos a mitad de año, en junio del 2025, con lo que fue el primer momento, que era la identificación de las plantas alimenticias con las cuales íbamos a trabajar. Esto fue muy bonito porque hicimos talleres de co-creación, donde aparecía la olla, entonces la gente en la olla compartía recetas, ahí identificábamos algunas plantas que hacían parte de esas recetas, de esos recetarios. Incluimos ilustraciones botánicas, entonces la gente nos decía, sí, esa planta la hemos visto, está ahí, está en mi patio, nosotros la usamos de esta manera. Entonces empezamos a utilizar muchos recursos también para poder incentivar ese ejercicio de la memoria, ¿cierto? Que pues nos interesaba dentro del proyecto. Allí aparecieron 22 plantas que fue con las que trabajamos, entre las cuales ya he mencionado algunas, ¿cierto? El chachafruto, la sidra, el bore, la mafafa, el cimarrón, la chira, la guasca, bueno, en fin, 22 plantas con las que estamos trabajando. El segundo momento, digamos que tuvo varias líneas. Una primera asociada a la transformación, porque hay que pensar la alimentación como un sistema, ¿cierto? Por una parte están las plantas, pero también qué puedo hacer con ellas. Y ahí generamos 60 prototipos de recetas de creaciones culinarias que pues esperamos en esta etapa final también poder compartirlas a la comunidad y poder empezar a generar pues esos
procesos de transformación en las cocinas. Ahí fue muy bonito porque hicimos cocinatorios, por ejemplo, con las sabedoras y sabedores del territorio, y fue coger una cocina de estas fincas campesinas que tenemos en nuestro territorio y volverla un laboratorio. Explorar qué tal si le pongo un poquito de cúrcuma, qué tal si la pongo un poquito más al fogón, si la dejo en la nevera. Entonces empezar pues a generar unos laboratorios, volver estas cocinas un laboratorio, y ahí estaban pues nuestros cocinatorios que hicieron parte de ese segundo momento. Pero además de la transformación, pues también hubo un proceso muy importante que fue el inicio de nuestras huertas. Nosotros, a partir de la identificación de las 22 plantas, generamos una huerta matriz que se encuentra en el Jardín Botánico del Quindío. Allí pues empezamos a cuidar nuestras plantas, empezamos a tenerlas allí preparadas para llegar a los territorios en los cuales estamos trabajando, y se hizo un proceso de elección de los lugares donde iban a estar nuestras huertas comunitarias. Esto fue un proceso acompañado de la Federación Comunal y de los organismos de acción comunal, donde pues a través de la participación de algunas asambleas, reuniones, contábamos del proyecto. Los presidentes nos enviaban un oficio postulando su comunidad para tener una de estas huertas. Hicimos un ejercicio de recorrer las propuestas, de evaluarlas a partir de temas como la accesibilidad, la posibilidad también de conexión para el sistema de riego que tienen estas huertas, el trabajo comunitario previo, que estos organismos pudieran evidenciar que ya habían tenido algunos proyectos y que esos proyectos habían llegado a buen término. Bueno, en fin, una serie de criterios para seleccionar esos 12 lugares donde iban a estar nuestras huertas demostrativas. Y pues después de ese proceso de selección, hicimos todas las adecuaciones de las huertas, ¿cierto? Construcción de eras, caminos, biofábricas, sistemas de riego, cerramientos, bueno, en fin, una serie de intervenciones que se debían hacer para poder recibir a nuestras plantas. Las plantas ya venían ahí con unos cuidados especiales desde el jardín, y ya se hicieron lo que fueron estos momentos de las siembras comunitarias. Previamente, nosotros hicimos unos talleres de diseño de huertas, ¿cierto? Para saber las comunidades en cada uno de estos territorios cómo imaginaban esa huerta, cómo se la soñaban, qué consideraban que debía tener este espacio, y eso pues también fue parte del ejercicio de lo que se materializó en estas 11 veredas y un barrio, porque tenemos una huerta urbana en el municipio de Pijao. Y ya después hicimos las siembras comunitarias, uno de los momentos más bonitos, porque después de todo este ejercicio previo de identificar las plantas, de hablar sobre ellas, de generar como una expectativa, llegamos a las siembras, ¿cierto? Esa primera siembra comunitaria es un espacio súper poderoso, porque es conectarnos con la tierra, es conectarnos con la memoria, es conectarnos con las plantas, conectarnos con el otro, con el trabajo colaborativo, con que esta persona me pasa una planta, yo voy, la siembro, el otro viene y aplica un bioproducto para que ella crezca. Entonces, como este ejercicio tan bonito en donde todos sumamos, ¿cierto? Todos tenemos algo que aportar, y eso creo que ha sido algo de lo más valioso de las siembras comunitarias, ¿cierto? El poder ver que todos tenemos un lugar para aportar en un espacio como este, que es la huerta comunitaria. Y ya, entonces, como les decía, nos acercamos al tercer momento, un momento más de cierre, de reflexión que ha generado esto. Por supuesto, y tú lo mencionabas, los tiempos de la naturaleza no son los tiempos de un proyecto y de un cronograma que se entrega a una institución como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y eso se los hemos resaltado mucho a ellos. Pues hay situaciones que las plantas pues no obedecen a esos cronogramas. Entonces ahí estamos en el proceso de que las plantas se adapten, en el proceso en que las plantas empiecen pues a fortalecerse. Ha sido muy bonito porque en las primeras huertas que hicimos el cultivo ya empieza uno a ver, por ejemplo, la cosecha de cimarrón, que es una de las plantas pues que más rápido tiene producción. Ya empieza uno a ver, por ejemplo, pepinos para rellenar pequeños ya ahí colgando, el ají dulce también lo empieza uno a ver ya.
Entonces es muy bonito, pero pues la intención sí es esta, seguir conectando con nuevos proyectos, seguir fortaleciendo, ojalá poder llevar esta iniciativa a otros territorios. Tenemos muy presente que al ser huertas demostrativas, pues la idea es poder replicarlas, ¿cierto? Poder que a través del conocimiento de estos espacios se puedan replicar en otros, y estamos ya pues como también en la disposición de buscar otras posibilidades a través de otros proyectos, a través de otras convocatorias, y seguir fortaleciendo pues este ejercicio de memoria, de alimentación y de territorio. Bueno, ¿cuáles fueron los mayores retos que ha encontrado? Bueno, el reto siempre es la diferencia, ¿cierto? Las diferentes maneras de pensar. En un proceso donde hay tantas personas vinculadas, pues siempre vamos a encontrar posturas que son cercanas, otras posturas que son distantes, pero creo que ahí pues también está la esencia de este proyecto, el saber que a pesar de que hay algunas diferencias, pues podemos conversarlas y podemos llegar a acuerdos comunes, ¿cierto? Entonces, eso es lo más complejo, pero siento que también es el resultado más valioso, ¿cierto? El poder conversar, el poder construir a partir de esas miradas diferentes, porque pues definitivamente eso es lo que nutre un proyecto como este, ¿cierto? Los pensamientos diversos, los pensamientos que llevan a imaginar otras cosas, ¿cierto? A mí me gusta mucho conversar con mis estudiantes con respecto a esa crisis de la imaginación que tenemos hoy, que más que una crisis ambiental es una crisis de imaginarnos otras maneras de relacionarnos en el mundo y con el mundo. Y creo que este proyecto ha sido eso, ¿cierto? Podernos imaginar una nueva manera o una manera diferente de encontrarnos, de relacionarnos, y pues esa definitivamente también es el reto, fue la dificultad, y pues también es el resultado más bello. Bueno, entremos en futuro y esperanza. Cuénteme, ¿qué sigue después para todas estas personas que hicieron parte del proyecto? Bueno, todavía no hemos terminado y estamos en un momento pues súper importante porque estamos en todos los procesos de intercambios de experiencias. Precisamente la otra semana tenemos unos días de campo, porque pues muchas personas nos decían, listo, yo recuerdo la chira, yo recuerdo que mi abuela la preparaba muy rico y me comía ese pan de achira delicioso, caliente, con un chocolate, pero bueno, pues ¿cómo cosecho la chira? ¿Cómo reproduzco la chira? Entonces vamos a tener esos días de campo, es lo que se viene más inmediato, ¿cierto? La otra semana estaremos en 3 días de campo. Bueno, las 3 próximas semanas, 1 por semana, estaremos en 3 días de campo, 1 en cada uno de los municipios, en una de nuestras huertas demostrativas, para que podamos también reconocer pues, las plantas, ¿cierto? Cómo se cosechan, cómo se reproducen, conocer sobre biopreparados, ¿cierto? También debemos acercarnos al cuidado de esas plantas, y un cuidado que sea mucho más amigable con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Y también pues cómo podemos fortalecer estos procesos de asociatividad de cara a poder contribuir a algo que el proyecto mencionaba constantemente, y era el fortalecimiento de las economías domésticas y populares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos encontrar posibilidades reales de contribuir a las economías de estas comunidades rurales a partir de la transformación de estas plantas? Y eso conecta también con unos momentos que se vienen, que es la participación en los mercados campesinos de cada uno de estos municipios, ¿cierto? Ya tuvimos por temas de cronograma la participación en el primer mercado campesino, que fue en Génova, y fue muy bello porque ese día casi que las plantas alimenticias no convencionales se tomaron el mercado, y veía uno de los productores sacando este tipo de productos, ¿cierto? Y ahora que hablas de los momentos que recuerdo, la avena de sidra y la torta de chachafruto, eso también fue muy bello cuando me dieron de probar estos productos, porque es ya ver materializados algunos de las plantas en algo que podemos comer, ¿cierto? Y que podemos volver a llevar al mercado, a la mesa. Entonces ahí fue muy bonito, además porque empezamos a ver que la gente
compraba este tipo de productos, que les gustaba, que les llamaba la atención probar algo diferente a lo que encuentran en el marco de la plaza, en las cafeterías, en los restaurantes, y era como, ve, qué bueno probar una torta de chachafruto, porque torta de chocolate me encuentro en cada esquina, pero una torta de chachafruto, esto me interesó mucho. Entonces fue esta primera experiencia con el primer mercado campesino fue muy bonito. Fue también decir, hay posibilidades de asociatividad, posibilidades reales de comercializar estas plantas, y vamos a hacer el mismo ejercicio con Salento y Pijao, que el próximo mes estaremos en sus mercados campesinos, y esperamos pues también tener una participación importante para todas esas personas que quieren probar algo nuevo, ¿cierto? Una torta de sidra, una arequipe de chachafruto, una avena de sidra, bueno, en fin. Quiero hacer, bueno, no es una cuña, pero es una muy buena invitación de pronto para las personas que están en su proyecto. Invitarlos a ser parte del Mercado Agroecológico del Quindío. Es una asociación de productores quindianos donde mensualmente tienen su espacio en el centro de convenciones para ellos poder vender sus productos. Seguro que todos estos productos nuevos y ancestrales les va a encantar, y no hay. Esta casa donde hoy nos encontramos es la Casa Magro del Mercado Agroecológico del Quindío. Bueno, y con la Casa Magro también han sido unos aliados muy importantes, ¿cierto? Porque en este ejercicio de transformar, pues nuestras huertas, como te decía, están en un proceso inicial, y muchos de los productos que queríamos transformar ha sido a través de Magro que hemos podido contactar a productores que las tienen, ¿cierto? Por ejemplo, la pringamosa, ¿cierto? Que ha sido una de las plantas que hemos trabajado. Entonces, este lugar es muy especial, esta Casa Magro, porque también conecta con nuestro proyecto, y han sido también unos aliados muy importantes, y esperamos que también en la sostenibilidad de este proyecto, pues Magro tenga un lugar importante para nuestros productores, encontrar un espacio donde puedan comercializar, donde puedan conversar y donde puedan pensarse también cómo podemos seguir transformando estas plantas. Seguramente sí. ¿Qué necesita el territorio para avanzar hacia una verdadera paz ambiental? Bueno, esta es una pregunta compleja, ¿cierto? Porque desde su experiencia. Para mí, voy a retomar como dos ideas de lo que he ido mencionando. Uno, el trabajo con el otro, ¿cierto? El trabajo comunitario. No es fácil, ¿cierto? Y este proyecto también ha permitido que vivamos esto, ¿cierto? El trabajo comunitario no es fácil, ¿cierto? Porque los intereses de una persona son diferentes a los de la otra, pero definitivamente cuando nos unimos, pues podemos potenciar esas ideas, ¿cierto? Podemos potenciar lo que pensamos, podemos descubrir, redescubrir otros mundos. Gran parte de eso también lo digo, la alianza, por ejemplo, entre la universidad, el Jardín Botánico, la empresa Agrocolombia, los comunales, el SENA. Esto es lo que ha permitido que este proyecto tenga tantas aristas y también tantos lugares de acción en el territorio. Entonces, en un ejemplo como ese, uno puede ver que el encuentro, la asociatividad, el pensar de manera comunitaria, pues puede llevarnos a imaginar cosas que desde la individualidad no podríamos. Entonces, por un lado está el trabajo comunitario, que me parece súper potente, y por el otro, la capacidad, y lo decía hace un rato, la capacidad de imaginarnos otras relaciones, ¿cierto? Creo que eso también es importantísimo, porque en medio de la inmediatez, del acelere que tenemos en nuestra vida cotidiana, hemos un poquito como coartado, ¿cierto? Hemos limitado nuestra capacidad de imaginarnos algo diferente. Y creo que un proyecto como este también permite eso, ¿cierto? Imaginar algo diferente, ¿sí? Cuando decía, por ejemplo, que en nuestra cotidianidad ya no nos encontramos con, no sé, un pepino para rellenar, volver a eso, que no es ir a algo diferente, sino volver a algo que ya estaba en nuestra memoria, sino que se logra a través de un proceso diferente,
es podernos imaginar otra relación y otro mundo, ¿cierto? Entonces, creo que la imaginación y el trabajo comunitario, que a su vez son componentes muy conectados, ¿cierto? Porque lo decía, hablar con el otro es proyectar, imaginar otra posibilidad, son clave y quizás desde mi experiencia una ruta viable para otra relación con el medio ambiente. ¿Cuál sería su mensaje para las personas que sienten que no pueden aportar y que quieren ser parte del cambio? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, eso me parece que me evoca algo que mencionaba en una conversación que tuvimos el lunes pasado en un evento en el Museo del Oro Quimbaya, donde tuvimos la presencia de unas de nuestras sabedoras que hacen parte del proyecto, en particular una de ellas, María Eugenia, líder de las Brujas del Bareque, que hablaba que lo valioso también de este proceso era haber puesto la mirada en la cotidianidad, ¿cierto? La cotidianidad de nuestro campo, la cotidianidad de la vida campesina, de lo que pasa allí, ¿cierto? De las relaciones que se tejen allí. Entonces mi mensaje es ese, ¿cierto? A veces pensamos que las grandes soluciones están por fuera, ¿cierto? Que no están en nuestros territorios, que debemos migrar, que debemos movernos hacia otros lugares y no nos damos cuenta de lo valioso que hay en nuestra cotidianidad, de lo valioso que hay en nuestro territorio y de lo que podemos potenciar a partir de lo que encontramos en él, ¿cierto? Que desde afuera lo ven muy potente, lo ven con mucho valor, pero que a veces dentro de nuestra cotidianidad no lo vemos posible, ¿cierto? No vemos un futuro allí. Y esa es la invitación, ¿cierto? A que desde lo cotidiano, desde lo que nos encontramos en nuestro diario vivir, empecemos a potenciar la vida, empecemos a potenciar cambios, empecemos a potenciar transformaciones, porque este proyecto, como ejemplo de fijarnos en unas plantas que ya entraban en desuso, volver a poner en valor la vida campesina y ahí encontrar una posibilidad, creo que es un ejemplo precisamente de eso. Para finalizar, ¿cómo usted podría definir su misión en una frase? Bueno, yo creería, y insisto también, esto fue algo que estuvimos conversando hace poco en el equipo de trabajo, yo veo mi misión y la misión de este proyecto al ser también pues impulsado, digamos, desde mi vida, desde mi manera también de conectar con este mundo, es la generación de puentes, ¿cierto? Generar puentes que conecten saberes, que conecten territorios, que conecten experiencias, que conecten ideas, ¿cierto? Para transformar nuestros territorios. Entonces yo me veo un poco desde allí, ¿cierto? Como esa conexión que además estoy convencido desde mi lugar como académico, que allí está la apuesta hoy de la educación, ¿cierto? A conectar, a hacer un puente, un vínculo entre diferentes aspectos de la vida, ¿cierto? Como los conocimientos, como las experiencias, como los saberes, entonces cómo conectarlos, y creo que ahí pues está mi misión. Bueno, Carlos, gracias por compartir su visión, su experiencia, sobre todo su compromiso con el país y con quienes habitan los territorios. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión en El Día con el Ambiente. Recuerden, la paz también se siembra, se cuida y se protege, igual que nuestros ecosistemas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Chao, chao. Chao. Sientes el latido del planeta, conectando con la vida, nuestra meta. Historias que transforman, únete al cambio. Escucha la naturaleza, al día con el ambiente.